Estamos contentos de que comparta con nosotros Padre Francisco Sánchez Carrión de este espacio donde salesianos cooperadores de la región están con nosotros. Padre Francisco Sánchez es el 29º provincial de la Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón de Jesús. Nace en Olmedo, Loja, una provincia que está al sur del Ecuador. Su primera profesión la realiza el 24 de enero de 1979 en Quito. La profesión perpetua en Cumbayá el 30 de diciembre de 1984. Recibe la ordenación sacerdotal el 19 de agosto de 1989. Desde el 2014 se desempeñó como director del proyecto salesiano Zona Norte, hasta su designación como inspector. Los niños del proyecto salesiano y de las obras de vulnerabilidad lo llaman Padre Paquito, y siempre le atrajo el trabajo que realizan los salesianos, especialmente de los jóvenes de en riesgo. Y ellos son quienes lo consideran a usted un verdadero padre y maestro de la juventud, especialmente de la juventud más pobre y vulnerable del Ecuador. Bienvenido, Padre Paquito, a este espacio en el que queremos preguntar, nosotros como iglesia, ¿cuál es el desafío que tenemos en esta emergencia de pandemia, en esta emergencia de valores, en esta emergencia económica? Bienvenido, Padre Paquito, a este encuentro regional formativo. ¿Cómo enfrentarnos a esta realidad, a este nuevo reto? Bienvenido, Padre Francisco, Padre Paquito, a este encuentro regional de formación. Bien, un saludo a toda la región Pacífico-Caribe. Qué alegría poder saludar a las cooperadores, a los cooperadores, salesianos cooperadores y a todos los que están conectados en este día para compartir este momento de formación. Yo, con humildad y con sencillez, también quiero compartirles algunos pensamientos de este tiempo, de nuestra reflexión, desde la realidad actual que estamos viviendo en nuestras sociedades, como también en la iglesia. Y también un punto importante que me parece que es el magisterio del Papa Francisco hoy en nuestra iglesia, y concluir con la propuesta de caminar en sinodalidad que nos hace el Papa Francisco y a toda la iglesia, ¿no? Por eso, con mucho cariño para ustedes, estas frases o esta pequeña ponencia para ustedes que nos ayude a la reflexión común y a caminar en comunidad, en comunión, sobre todo como familia salesiana, como iglesia que somos. Quisiera iniciar con una frase de Brené Brown, de su libro Atreverse en Grande. Dice, esto duele. Esto es decepcionante, quizá devastador, pero el éxito, el reconocimiento y la aprobación no son los valores que me mueven. Mi valor es el coraje y yo lo tuve. ¿Qué nos mueve a estar aquí en este conversatorio? Nos puede servir de motivación esta frase, porque el aquí y el ahora requiere de personas resilientes que sean capaces de afrontar la diversidad y superarla. Las crisis son oportunidades para reinventarnos. Queremos superar algo y salir fortalecidos. Por eso alabo a Yasmirian que el entusiasmo que le pone, porque buscamos la vida. Quiero compartirles algunas ideas y pensamientos, no de una declaración oficial, sino desde lo que el pueblo de Dios reflexiona y reacciona. Desde lo que el magisterio eclesial ha venido reflexionando a partir de la pandemia, sobre todo el Papa Francisco, que continuamente nos está provocando a una respuesta como comunidad cristiana, ya que toda crisis exige reflexión. Dice un autor, sobrevivir como individuos, como comunidades, exige que nos paremos a pensar. A nivel general, considero que esta crisis ha develado lo mejor y lo peor del ser humano. Se ha visto
en todo, desde los gestos más grandes de solidaridad, de trabajo, de oración, de entrega, pero al mismo tiempo emergen con fuerza signos tan inhumanos como la corrupción, robo, desigualdad económica, intereses particulares, desprecio por los más necesitados. Al parecer, también existe un miedo tácito al cambio. Cuando teníamos listas las respuestas, nos cambiaron las preguntas, la frase común y corriente que decimos. Había un ritmo habitual de vida, un ritmo normal. La pandemia vino a terminar con esa normalidad de vida, y romper con esa normalidad causa miedo, pues evidentemente implica un cambio obligatorio, pero es algo positivo, pues permite de construir la historia, porque desde esta historia se construye la historia de la salvación. Por ende, querer volver a la normalidad anterior es creer que todo estaba bien, que todo era positivo. Es haberse habituado a la corrupción, a la desigualdad, a los robos, a toda la estructura de pecado que deshumanizaba al ser humano. Ciertamente esta pandemia ha afectado a todos y a todo, también a la iglesia, pero sobre todo nos ha llevado a repensarnos. Somos seres que estamos conectados con todos y con todo, con nuestra familia, con los que hacen parte del círculo vital, con la gente de mi país y con el planeta mismo. Lo que yo hago o deje de hacer va a afectar a todos, a la naturaleza. Esto explicitaría el por qué el COVID-19 se ha expandido por todo el mundo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo frente a lo que está pasando? Hemos visto gestos de gran generosidad, enorme, de los trabajadores de la salud, de los ciudadanos de a pie, de algunos empresarios, de nosotros mismos. Eso demuestra cómo esta situación puede revelar nuestra grandeza. Eso no significa que no haya otros tratando de salvar su propio pellejo y estén pensando en su propio bienestar. Por eso, lo más importante es la fe que profesamos con nuestra vida. Yo puedo ir a misa, dice uno de los articulistas cristianos, teólogos que nos explican en este tiempo que estamos viviendo. Dice, yo puedo ir a misa todos los domingos, escuchar la palabra y comulgar sin que nada en mí se transforme. Sigo siendo el mismo tránsfugo que maltrata a su pareja, que violenta a sus hijos, que roba a la empresa en la que trabaja y que le echa el carro encima a los peatones. No pasa nada en mí, pero me siento bien porque voy a misa. Frente a esta realidad, vienen oportunas las palabras del Evangelio. A vino nuevo, odres nuevos. No se puede responder a la nueva realidad con algo del pasado. Sería solo ponerle un parche. Es necesario ir más allá. Algunos teólogos que en estos tiempos han escrito artículos sobre la realidad que estamos viviendo, sobre todo desde nuestra actitud o respuesta como cristianos, nos provocan con esta pregunta: ¿qué lecciones debemos aprender de esto? La lección más importante es que no podemos continuar con la forma en que hemos vivido en esta casa común, durante los últimos 2 siglos.
Hoy vemos que todos somos interdependientes y dependientes, que necesitamos un Estado fuerte para formular políticas públicas que pongan el bien común en primer lugar e inviertan en la economía y en las personas, y esto es evangelio. Además, debemos asumir la responsabilidad colectiva de un futuro común para la tierra y la humanidad. Necesitamos una espiritualidad cósmica que nos ayude a tratar de formular una respuesta a las preguntas que se hacen constantemente. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué podemos esperar después de este corto paso por este pequeño planeta? Tenemos la oportunidad de vivir todo desde la fe, no en el Dios mágico, que no es el Dios cristiano, pero sí la fe en Dios encarnado en nuestra historia, que nos mueve a vivir una vez más una situación que nos sobrepasa, pero en la que de la mano del Señor saldremos adelante. La limitación humana no nos ahorrará sufrimiento, desconcierto y miedo, pero la fe nos fortalece para seguir adelante superando todos los obstáculos. Seguramente estas realidades nos cuestionan, pero también nos dan pautas para vivir nuestra vida de fe y nuestra vida en este mundo en el que nos toca participar y ser actores activos. Los documentos del Papa Francisco. En este tiempo, el Papa Francisco ha estado más presente que nunca, aunque desde el inicio de su papado se ha planteado y nos ha planteado el darnos cuenta y el esfuerzo que debemos hacer para eliminar las pandemias que nos acosan y que ahora junto con el corona quedaron al descubierto. Empezando por su propuesta de reforma de la curia romana. En este contexto, cabe preguntarse si acaso estamos asistiendo a un cambio más profundo en la Iglesia, en un planeta alterado por esta pandemia. Muchos compartimos la situación de que el fenómeno mundial del COVID-19 hará más actuales las orientaciones programáticas del Papa Francisco para la conversión pastoral de una iglesia misionera en salida hacia las periferias humanas. En el 2013, el Papa Francisco puso en nuestras manos una exhortación sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Es un documento que no lo hemos puesto en práctica, donde nos habla de la alegría del Evangelio, que llena la vida de la comunidad de los discípulos. Es una alegría misionera, donde nos invita a ser parte de esta iglesia en salida, que es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. La comunidad evangelizadora se mete con obras y con gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y creo que eso sí nos ha empeñado como familia salesiana en el mundo en este tiempo para buscar de llegar de alguna manera a este pueblo más sufriente, ya que nosotros, por más que querramos, en nuestra casa no nos ha faltado nada, pero hay muchísima gente que no solo por la pandemia, sino por la situación misma que tiene que vivir por esta pandemia y por estas pandemias, muere, termina con su vida. Y eso también nos preocupa intensamente como personas de fe. En la encíclica Laudato Si, nos propone el desafío urgente de proteger
nuestra casa común que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Además, la ecología integral interpela nuestra espiritualidad. De hecho, la relación ser humano-mundo nos permite crecer espiritualmente. Es decir, yo no puedo decir que soy un ser espiritual si tengo prácticas contaminantes y deterioro el planeta. Sin duda, estamos viviendo un momento inédito que nos exige pensar en lo que somos y lo que estamos haciendo. De esto dependerá nuestro futuro. No puedo dejar de mencionar Amores Leticia, sobre el amor en la familia, mi querida Amazonía, que va de la mano con la Laudato Si, y sobre todo para nosotros como familia salesiana, la exhortación Christus Vivet, dirigida a los jóvenes y al pueblo de Dios, donde hablando de los jóvenes, nos propone una iglesia que se deja renovar y atenta a los signos de los tiempos. Una carta que nos recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Y finalmente, el tema del camino, caminar en sinodalidad. No desconocemos las iniciativas que ha tenido la Iglesia durante esta crisis. Sin embargo, también es verdad que el COVID-19 ha puesto en evidencia nuestras teologías arcaicas, nuestra esclerosis litúrgica o nuestras apatías sociales. Como ha dicho el cardenal Baltasar Porras de Venezuela, si la iglesia del post-coronavirus vuelve a ser la de antes, no tiene futuro. La propuesta del Papa es un camino sinodal, es decir, caminar juntos hacia una iglesia participativa y corresponsable, capaz de valorizar la variedad de los componentes, que acoja con gratitud el aporte de los fieles laicos, incluyendo a los jóvenes y a las mujeres, la construcción de la vida consagrada masculina y femenina, los grupos, asociaciones, movimientos. No hay que excluir a nadie. Ante la actual crisis, se requiere una gran creatividad pastoral de todos y de todas, y no recetas mágicas de algunos. Urge escuchar y responder a los problemas reales de las personas, la necesidad de sentirse acompañadas, la angustia de no tener trabajo ni dinero para comprar comida, el miedo a enfermarse y a no ser atendidos debidamente, la soledad del aislamiento, la posibilidad de no poder ver a un familiar morir ni enterrarlo por haber contraído el virus. La pandemia está cuestionando la forma de vida que hemos llevado hasta ahora en sus múltiples facetas. No debe prevalecer el pánico que desata la angustia y el egoísmo o la violencia, sino más bien una solidaridad capaz, cada vez mayor y amplia, sobre todo con las personas que son vistas como descartables. La Iglesia tiene que ser testigo de que la inhumanidad no tiene la última palabra. En definitiva, los avances de las investigaciones científicas y de las interpretaciones teológicas tienen que servirnos para mirar al COVID-19 no como un castigo divino,
sino como un llamado a la corresponsabilidad de todos. En suma, la pandemia ha sacudido los cimientos de nuestras seguridades y o inseguridades. Por ello es el momento en que una fe confrontada con la realidad asuma nuevas tareas como respuesta. Se necesita hoy más que nunca recuperar el Evangelio desde su sentido más humano, a través de gestos que refuercen las palabras. También los seres humanos debemos entendernos como una gran comunidad. Por ende, no caben las lógicas individualistas de salvación, y es el momento de reforzar la solidaridad, no con una actitud momentánea, sino como un persistente estilo de vida. Como para saborear algo que reflexionó el capítulo general 28 para nosotros salesianos, decíamos, el magisterio profético del Papa Francisco está ayudando a la Iglesia a tomar cada vez más conciencia de que la distancia de los pobres traiciona el Evangelio y genera numerosas enfermedades en la comunidad cristiana. También nosotros sentimos la necesidad de profundizar en la interpretación del tiempo que vivimos, hasta reconocer que los fenómenos sociales y los desafíos espirituales, los llamamientos de los jóvenes y las mociones del espíritu están estrechamente vinculados sin ninguna posibilidad de divergencia. Esta fue la experiencia de Don Bosco, que le permitió responder a las necesidades más urgentes de los chicos y hacerles sentir la ternura de Dios que caliente el corazón e infunde esperanza. Donde esto sucede hoy, con un compromiso generoso y creativo, pastoral, vemos un verdadero florecimiento del carisma. Donde las comunidades pierden la familiaridad con los pobres, la vida religiosa se enfría, arriesgándose a convertirse en sal que pierde sabor, lámpara colocada debajo de un celemín. Concluyo con una reflexión de Charles Chaplin y el estribillo de una canción de Víctor Heredia. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Si ves el sol, verás el poder de Dios. Si ves el espejo, verás la creación más maravillosa de Dios. Entonces, cree en ti. Todos somos turistas y Dios es nuestro agente de viajes. Ya ha fijado todas nuestras rutas, nuestras reservas y destinos. Confía en Él, disfruta el viaje que hoy llamamos la vida. Y la canción de Víctor Heredia que dice, coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Yo creo que la salesiana y el salesiano cooperador es una persona que vive con coraje y audacia sin rendirse, con fe porque confía plenamente en el Dios de la vida y esperanza porque siempre está abierto a un nuevo amanecer. Con cariño para ustedes. Muchas gracias, Padre Paquito, por esas palabras que nos muestran que en este momento de crisis existen oportunidades y que con esos ojos de fe, con esos ojos de esperanza, tenemos que dar respuesta a estas necesidades que nos presenta la pandemia, a estas necesidades de valores, a estas necesidades de economía que estamos viviendo. Algunos hermanos emiten muchos saludos a nuestros expositores de las distintas ciudades de la región y plantean algunas preguntas. Voy a hacer dos preguntas, Padre Paquito, a usted, y luego voy a dejar abierto la oportunidad para que cada uno de los hermanos pues vaya usando la reacción para irle dando la palabra y puedan formular preguntas a nuestros expositores. Padre Paquito, usted nos habló
de una iglesia que debe atender a este vino nuevo, con odres nuevos. ¿Cuáles son esos nuevos odres que tenemos como familia salesiana? ¿Cuál es el desafío que tenemos como la familia salesiana con estas limitantes de no encontrarnos, de no sentir esa familiaridad, de no estar cercanos, donde no hay el patio, donde ya no nos encontramos con los jóvenes? Plantean algunos hermanos repetidamente. Le escuchamos, Padre Paquito. Yo creo que el Señor pone en nuestras manos las posibilidades y los medios, que no hay que desaprovecharlos. A veces podemos satanizar los medios de comunicación, pero yo creo que ahora en este momento son un medio para encontrarnos, para fortalecer la cercanía, sobre todo a nuestros jóvenes y a las personas con quienes amamos. Porque me decía un padre, un joven que decía, porque no tenemos con quién hablar. Y dice, pero siéntate con tu papá ahora que estás en casa, habla con él, habla con tu mamá. Dice, sí me siento, pero él habla 1 hora y yo ya no puedo hablar. Entonces, la necesidad de escuchar y de abrir posibilidades para llegar al máximo a nuestros muchachos. Yo creo que en la familia salesiana, en las experiencias que estamos contando a través de nuestros medios de la congregación, se puede notar cómo hemos llegado a tantos jóvenes, cómo en las escuelas que no tenían las posibilidades mínimas de poder conectarse, ahora están conectados, aunque sea en un 20, un 30, un 40%. Yo creo que no es la perfección la que debemos llegar, pero cuando nos sentimos imperfectos y vemos que hay posibilidades, es cuando nosotros reaccionamos con coraje y valentía y buscamos de llegar para buscar un paso más en esta comunicación con los que más necesitan sobre todo. Nuestra tarea y nuestra misión como familia salesiana es no cerrar los ojos y mirar posibilidades de cualquier manera para poder llegar a nuestros jóvenes. Muchas gracias, Padre Paquito.